Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por favor, Dios, que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en los cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Y al subir a la barca, el que había estado endemoniado le pedía estar con él, pero no se lo concedió, sino que le dijo: Vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaron maravillados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Hoy día elevamos oraciones y súplicas por la salud de Milo Siguay Gustev, Estefi Rivera Lazo, Luz Marta Guerrero Enciso, el día de hoy el estado de cumpleaños, Raúl González Sánchez, Jesús Valle, Martín Valle, Cristian Dextre Vaca, y por el eterno descanso de Armando Maraví, que el Señor lo tenga en su eterna gloria. En el Evangelio del día de hoy continuamos viendo a un Jesús que sigue expulsando demonios, espíritus inmundos. No solamente lo hace en la sinagoga, sino también lo hace en regiones paganas. Jesús abre horizontes a su misión, porque todos lo necesitan.
Y en ese pequeño tramo que hace Jesús, llega a la tierra de los Gerasenos. Lo curioso es que al desembarcar, un hombre vino hacia Jesús corriendo desde el cementerio. Y era un hombre poseído por el espíritu inmundo. Este hombre llevaba una vida totalmente atormentada. Nos dice el Evangelio que vivía en el cementerio, vivía en los sepulcros. Ni las cadenas podían sujetarlo. A veces intentaron sujetarlo con argollas y cadenas, pero las rompía, las destrozaba, dice. Nadie tenía fuerza para dominarlo. El demonio actúa así. Tiene una fuerza inmensa, sobre todo radica en la seducción y en la manera artificiosa de acercarse a uno con bellas palabras, con bonitos actos, esperando que caigamos en su juego, e inmediatamente el demonio toma posesión de nosotros. Una fuerza interna que se enclava en el corazón del ser humano y que es difícil después de erradicar de nuestro ser. Pues ya que nadie podía dominarlo, Jesús llega a su encuentro. Jesús va a lidiar con el mal. Jesús busca a aquellos quienes están totalmente poseídos por el maligno. Jesús no es indiferente al dolor humano. Este es un hombre enfermo. Las cadenas y las argollas lo mantienen inmóvil. Su situación es prisionero del mal. Y si lo han encadenado es para que no moleste. Como hoy día podemos ver también en la sociedad actual. ¿Cuántos tienen hijos o personas de alguna manera que no están en sus cabales o en su juicio por cierta connotación psicológica o esquizofrénica, y los amarran, los encadenan, los encierran, los enjaulan y viven como animalitos? Pues ciertamente Jesús está ahí, cerca a ellos, comprometiéndose con ellos. El endemoniado hace gestos insensatos y descompuestos. Pues claro, no está en su sano juicio, está privado de sus facultades mentales, no es dueño de sí mismo. Y Jesús actúa en favor de él, no solamente con una curación, sino con una verdadera liberación. Que este hombre se encuentre a sí mismo, que haga una conquista de su propia autenticidad. La gente acude muy sorprendida y ve que el demonio ahora es un hombre sensato, bien vestido, de un ser que antes era totalmente descuidado en su forma de vivir y de vestir. Ahora encuentra a un hombre cuerdo, sano. Por lo tanto, Jesús lo ha hecho a él dueño de sí mismo ya, no del demonio. Y lo ha convertido en un hermano, en alguien que va a dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en su vida. Hay una frase bastante conmovedora, entre comillas, y
Una frase donde el mismo demonio suplica a Dios y le dice: te ruego por Dios que no me atormentes. El demonio atormenta al ser humano, pero ¿quién atormenta al demonio? Jesús. Jesús es el dolor de cabeza de los endemoniados, de los enfermos, de los pecados, o mejor dicho, de la enfermedad y de los pecados, porque saben que en la presencia de Dios se diluyen, se esfuman, desaparece. Pues ahí está Jesús. Y los demonios le suplican que se vayan a depositar sobre la piara de los cerdos. Y Jesús los envía ahí. Los cerdos se precipitaron al acantilado. Todos murieron. Pues este signo ha hecho de que muchos de los que vieron y apreciaron pues una solución bastante cara. Digo cara o costosa. Han perdido todos los cerdos. Pero ¿qué significa una piara de cerdos a lo que cuesta? Si es la solución menos costosa. Mientras que para Jesús conducir a un hombre en su dimensión humana para tener un valor mucho más alto que cualquier piara de cerdos o animales, porque el valor de la dignidad del hombre vale mucho más que cualquier otra cosa. Pues para esos pobladores lloraban más por los cerdos que habían caído al acantilado que por el hombre que estaba liberado. Es que era más fácil amarrar y encadenar a uno que perder la piara de los cerdos. Pero nunca se fijaron con misericordia como la de Jesús en ese hombre prácticamente deshumanizado, solo, como un loco. El demonio lo había desviado de su vida normal. Tal es así que hasta pierde la conciencia. Perdió la cabeza, como decimos comúnmente. Y pasa lo mismo en nuestros días. ¿Cuántos demonios vienen a nuestro ser y nos inundan, nos conquistan? Y por más palabras, gestos, acciones, correcciones queremos hacer entender, nadie entiende. Se cierra, se enceguece, no está en sus cabales. Alguien que está enquistado en el mal y en el pecado no entiende palabras. Tiene la cabeza caliente y cuando tiene la cabeza caliente toma decisiones que nadie puede detener. Que así le pongamos un freno, una cadena, una argolla, se obstina en el mal camino. Eso nos pasa a nosotros. Para poner ejemplos clarísimos, ¿cuántos varones han abandonado a sus hijos, a sus esposas, para buscar en otras mujeres supuestamente una felicidad y una familia? Y no les importa en ningún momento cómo sufren los otros. Y es que el demonio toma posesión ahí de uno y lo lanza a una vida de pecado, y de tal manera en que lo encadena y no lo deja ser libre. Pero Dios llega en ese momento y libera a todos. Al final de la curación, este hombre en su sano juicio se acerca a Jesús y quiere hacerse un discípulo más de él. Sin embargo, Jesús le dice: no, ve a tu casa, cuenta lo que ha hecho Dios contigo. Se convierte en un misionero más y en alguien que va a evangelizar a partir de un milagro palpable en su propia vida. Jesús quiere tener discípulos tan cercanos, pero también alguien que vaya por otros caminos a seguir llevando el evangelio, la predicación.
¿Y quién mejor que en su propia vida experimentado del mismo Dios, ser curado, ser sanado, ser perdonado, ser liberado? Ya no hay las fuerzas del mal en uno mismo. Por lo tanto, Jesús es quien nos da a conocer que domina a todo tipo de mal, a todo tipo de enfermedad. Sabemos que somos hijos de Dios, sí, y que Jesús, con su muerte, nos ha librado a todos los hombres de la tiranía del pecado. Tomemos en cuenta este gran amor que Dios nos tiene a todos nosotros. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Padre José Guávila, apretar la campanita y cada vez que escuchemos el Evangelio demos un like al dedito. Y nos encontramos todos los días a las 8 de la mañana en la Santa Eucaristía vía Face, @Padre José número 7. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.